Taber somos todos, porque Taber somos todos. Evangelio de Mateo, capítulo 14, enciende tu fe. Lo tenemos. Lo tenemos. Amén. Lo leemos del verso 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre, gracias te damos, Dios eterno, por tu palabra. Te suplicamos que en esta tarde puedas encender la fe en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a nuestra poca fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se den a nuestro estilo y a nuestra forma, ¿verdad? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no es así. No es así. Muchas veces nosotros estamos orando y estamos pidiendo porque aquellas cosas se den y decimos: ¿y hasta cuándo el Señor nos va a escuchar? Lo primero, el primer paso que debemos de dar nosotros es un paso de seguridad y confianza en Jesús. Saber que solamente Cristo es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Es el único que puede apoyarnos y ayudarnos en aquellas cosas que nosotros no tenemos el control. Debemos de aprender a confiar en Jesús. Hay un señor que se llama A.B. Simpson, escribió una situación real. En un río había caído una campana de bronce, pero enorme. Y muchos ingenieros habían llegado a querer sacar la campana y no habían podido, porque habían usado la maquinaria normal y la ingeniería normal y habían querido sacar aquella campana que estaba enterrada en el lodo cenagoso del fondo del río. ¿Cuántos nos hemos metido alguna vez en lodo así cenagoso? ¿Verdad que hasta los zapatos se caen, hermano? Y entonces eso sucedía, esa campana no la podían sacar. Y empezaron ellos a usar todos los medios que tenían y no les había dado la inteligencia a hacer lo que un hombre hizo. Y dijo: miren, yo saco esa campana siempre y cuando esa campana me la regalen. Y el hombre dijo: ¿cómo la vas a sacar si nosotros ya lo intentamos? Y el hombre empezó a usar cañas. ¿Cuántos conocen el bambú? Las cañas de bambú, esas flotan, hermano. Y empezó a poner caña y caña y caña para ir sacando la campana. ¿Sabe qué sucedió? Él ponía una caña tras otra junto con sus ayudantes y la campana no salía. Pero hubo un momento específico, pero hubo un momento tremendo en que la campana empezó a arrancarse del lodo cenagoso. Y él siguió poniendo cañas. Y cuando puso la última caña, la que faltaba para que esa campana saliera, logró salir la campana a flote. Con varas de bambú, hermano. Y usted muchas veces está pidiéndole a Dios y le está rogando y rogando y usted dice: es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye. Y por allá anda un dicho: a Dios rogando y con el mazo dando, así dice la Biblia. Así no dice la Biblia, hermano. Pero algunos lo hemos hecho nuestro, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y de dónde se sacan esas cosas? Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Usted debe de orar, ore sin cesar, ore sin cesar, ore sin cesar. Porque una de esas oraciones va a ser la que va a sacar esa campana a flote. Y ese que estaba enterrado ahí en el lodo cenagoso, que no tenía valor, y eso que usted está pidiendo salir de esa situación de apuro, Dios le va a dar la salida. Pero debo de aprender a confiar en Dios. Y eso es lo que Jesús nos habla en esta tarde. Debemos de aprender a confiar en Dios. Debo de encender la fe. Debo de activar la fe que tengo. Debo de encenderla, darle off, darle power a esa fe que tenemos. Pero muchas veces nosotros confiamos, pero sí, yo creo. Yo sé que Dios puede hacer las cosas, pero no pongo a practicar, no me pongo a orar, no leo la Biblia, no oro, no doblo mis rodillas. Debemos de orar, debemos de encender esa fe. Mire, habían unos señores que estaban orando porque lloviera, porque habían sembrado.
Y ya llevaban varios días y no se miraba cuestión de que fuera a llover, hermano. Y el sembrador, cuando pone su semilla, él está pendiente de que llueva, pues, porque de ahí depende todo. Y ellos reunieron varias gente y se fueron a orar. Y llegó un hombre y les dijo: yo no sé para qué están orando ustedes. Si yo veo claramente que ustedes no tienen ninguna confianza de las cosas que van a suceder aquí. Y todos se le quedaron muy enojados, ¿verdad? Porque todos eran religiosos. Y volvieron la vista y le dije: ¿qué te pasa? ¿Y por qué estás hablando de eso contra nosotros? Pues sí, porque ustedes están pidiendo que llueva, están en el campo, están hincados, están de rodillas, están con la pala y orando para que llueva. Pero yo no veo que ustedes tengan confianza. Porque ninguno de ustedes trae un paraguas. Y eso era cierto, hermano. Nadie tenía un paraguas. Y el hombre llegó a orar y llevaba su paraguas. Ahí llevaba el paraguas. Él tenía la confianza de que iba a llover. Pero los otros estaban pidiendo que lloviera, pero iban en camiseta. Y muchas veces nosotros le pedimos a Dios de esa manera y no tenemos el recipiente preparado y listo para la provisión que Dios va a dar. No lo tenemos. No lo tenemos. Estamos confiando en Dios a mi manera. Confiamos en Dios de alguna manera, pero no como Dios quiere que nosotros confiemos. Y a mí me gusta este hombre. Miren el verso 28. Vayamos por favor al Evangelio y miren lo que dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Se da cuenta? Le pongo este texto aquí porque vamos a ver el texto que está un poquito más atrás. ¿Qué sucedió más atrás? Véalo. Dice: tuvieron miedo. Mire, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Hermanos, todos a coro gritaron. Todos tuvieron temor de aquellas cosas que estaban sucediendo ahí, en esas aguas tan intranquilas en las cuales los discípulos andaban, a la hora que andaban, en el momento donde estaban, el vehículo que llevaban. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma forma, en el camino en que andamos, a la hora que andamos y con quién andamos. Porque a veces andamos con quien no debemos andar, ¿verdad? Y a veces estamos en situaciones donde no deberíamos de estar, que nos metimos y bueno, y dijimos: ¿y ahora pues? Pero aquí me dijo el Señor que viniera. Si Él me dijo: subite a la barca. Y eso fue lo que les había dicho a sus discípulos. Pero ellos estaban en esa condición, viendo las aguas intranquilas, viendo la dirección. No había ninguna dirección en el barco, hermano. Estaban en esa situación tan difícil, sus corazones tuvieron miedo. Dios permitió eso para que ellos vieran la completa revelación de Jesús en cada una de sus vidas. Pero no lograron todos a comprender el mensaje. Y todos, lejos de eso, gritaron en coro, así, en coro: un fantasma. ¿A cuántos los ha asustado alguna vez en la noche? Usted oye ruidos y usted se asusta, ¿verdad? Y eso mismo pasó con ellos. Ellos se asustaron, tuvieron miedo, se sintieron intranquilos. Pero Jesús, el Señor Jesús, es el que anima la fe de nosotros. Tenga ánimo, hermano. Si el problema que tiene ya va a pasar, ¿qué debe tener? Ánimo. Tenga ánimo. El Señor les dice en estas preciosas palabras, les dice: pero Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo. Me gusta cómo Mateo lo pone, porque dice enseguida. Y eso sucede con usted y sucede conmigo también, hermano. Porque a veces nosotros le estamos pidiendo cosas a Dios o estamos orando por alguna situación difícil en la cual estamos pasando y usted empieza a sentir miedo, porque se siente miedo cuando llegan las cuestiones legales, que llegan un montón de cosas a su vida. Usted siente miedo, pero el Señor, ¿qué le dice? Ten ánimo, ten ánimo. Ya vas a salir de esto, hijo. Si no, todo el tiempo vas a pasar así. Ten ánimo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener la confianza en que Jesús puede solucionar el problema que nosotros estamos pasando. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que confiar, tengo que echarle ganas a eso, tengo que encender la fe, tengo que encender esa fe, darle power
Usted puede tener un vehículo y lo tiene muy bonito y estacionado, pero ¿de qué le sirve si no tiene combustible, si no lo enciende? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Si usted no tiene la llave para encenderlo, ¿de qué le sirve? Se le presenta una emergencia, pero usted no tiene la llave de la fe para encender ese vehículo, ¿de qué le sirve? ¿Cómo va a ir al hospital? ¿Cómo va a ir a hacer tantas cosas? No puede. Entonces, ¿qué debo de tener? Debo de tener la confianza, la seguridad de que Dios va a escuchar mi oración. En esa confianza debo de ponerla en Él, de depositarla en Él. Amados, el mar de Galilea no crea que es un lugar sencillo donde andar. Yo nunca he estado en Galilea, pero algún día pretendo estar ahí. Y es difícil porque hay una montaña aquí y está la otra montaña aquí, y entra el aire y se forma un remolino de viento y esas aguas se ponen turbulentas. No es como el lago de Ilopango, pues. Ahí se pone pero turbulento, y eso es lo que les ocurría a los discípulos. Esa situación tan difícil en la cual ellos se encontraban. ¿Qué voy a hacer? Debo de tener ánimo. Cuando yo enciendo la fe, una de las primeras condiciones es confiar en Jesús. Debo de confiar en Él. No confiar en lo que yo puedo hacer, sino confiar en lo que Jesús es capaz de hacer. Debo de aprender a confiar en Él. Y debo de decirle, sí Señor, yo puedo. Mire, y esta confianza la demuestra el apóstol Pedro en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo pueda caminar sobre las aguas. El Señor Jesús, no sé qué pensamiento tuvo mi Cristo cuando el apóstol le estaba pidiendo tremendas cosas a él en ese momento, ¿verdad? Se me ocurren a mí tantas cuestiones que hay, porque los demás no tuvieron, no le quisieron pedir eso. Y él le dijo, si eres tú, oiga, manda que yo pueda flotar, caminar sobre las aguas. Manda. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, Señor. Yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer tú, porque tú eres todopoderoso. Lo que para mí es imposible, porque en la carne me es imposible, para ti todo es posible. Y para Jesucristo todo es posible, hermano. Si nosotros tenemos ese ánimo y confiamos en Jesús y encendemos la fe y ponemos esa esperanza solamente en Él. Cualquier cosa que nosotros tengamos en Jesús hay solución. En Cristo hay solución. En el hombre no espere soluciones, hermano. Si el hombre a la vuelta, que le pega la puñalada a uno a la carrerita, pues. Y como dice aquel dicho, ¿verdad? La cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Y a veces usted busca el refugio en la familia y puede confiar usted en la familia. No se puede, hermano. Muchas veces es más fácil confiar en un amigo, en un vecino, que en la familia, muchas veces. Entonces, nosotros debemos de aprender a confiar en Jesús, porque Él es el único que puede cuidar de nosotros de manera integral. Él es el único, no hay otro. Si Él sabe a nosotros dónde nos duele, pues Él perfectamente sabe. Entonces, yo debo poner mi confianza en Él. Para encender mi fe, primero tengo que poner mi confianza en Él. Ahora, hay otra cosa que es bien importante en esta cuestión de la fe, la obediencia. La obediencia. Pero muchas veces el Señor nos dice algo y usted, Señor, ¿vos crees que yo? Si el Señor se lo dice porque Él lo va a apoyar, hermano. Él le va a dar el respaldo. Y el apóstol Pedro, pero es que Pedro siempre, ¿verdad? Si eres tú, manda que yo pueda caminar sobre las aguas. Manda que yo. Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, ven. No, aguas, ustedes van a soportar al apóstol Pedro. ¿Verdad que no le dijo así? No, ven. Si confías en mí, los elementos naturales se van a someter a tu vida. Si confías en mí, las finanzas que tenés estropeadas van a ser transformadas en victoria. Si confías en mí, la familia que está siendo destruida, vas a ver cómo va a ser levantada.
vas a ver cómo vas a andar en victoria si confías en mí. Pero ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecer. Y si usted empieza a ver la palabra del Señor en toda la Biblia, todo es obedecer. No hay otra cosa. Solo se me viene aquel corito, ¿verdad? Obedece a tu papá. El patito Juan, ¿sí? Pero usted a veces en la mañana no quiere ni leer la Biblia. A veces en la mañana usted está tan apurado que no le da chance de orar, ¿verdad? Y el Señor que nos dice, orad sin cesar. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás día y noche para que tus días sean largos y buenos y todo lo que tú hagas prospere. Entonces, ¿qué debe de hacer? Confiar en Dios y obedecer a Dios. Son dos cosas importantes para que usted pueda encender su fe. La primera es confiar. La segunda cosa importante es obedecer a Dios. Porque hay cosas que usted está haciendo que probablemente no las está haciendo como deberían de hacer. Debe de pedirle la dirección a Dios para cambiarle el rumbo a su barco. Si lo único que tenemos que hacerle caso es a lo que Dios nos dice. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Ven. 3 letras, ¿verdad? Ven. No le dijo otras cosas. Y dice que él empezó a caminar. Debo de aprender a obedecer. La fe que obedece, le basta una sola palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Aquella fe que cree, aquella fe que confía en Dios. Una palabra va a encontrar usted en su palabra, y esa palabra va a transformar su vida cuando usted la obedezca. Esa palabra tan sencilla puede cambiar toda nuestra forma de ver, toda nuestra panorámica, toda nuestra vida, todo nuestro rumbo, toda la eternidad lo puede cambiar. El Señor Jesús lo dijo bien claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una palabra cambia, cree. Entonces el Señor me manda a que yo confíe, el Señor me manda a obedecer, el Señor me manda a creer. Debo de aprender a creer, hermano. Pero la fe la tengo que accionar, la fe la tengo que encender, la fe la tengo que mostrar, ponerla en acción. Pero muchas veces yo creo, pero no se mueve. Yo creo, pero aquí me quedo. No, no es así. La fe obedece. Y obedece porque veamos lo que el apóstol Pedro hizo cuando el Señor Jesús le dijo, ven. Mire, vayamos a la palabra del Señor. Y descendió Pedro de la barca. La vez pasada nos estaban queriendo dar un tour allá en Apulo, ¿se acuerda? Nos dijeron, vengan a Apulo, $10 el tour, ¿verdad? Y bueno, nosotros, si no traemos los flotadores, pues ¿cómo vamos a hacer, verdad? Sí, no se podía, ¿no? Y entonces, ya dentro del agua da miedo, ¿verdad? Usted se siente ahí un poquito miedoso. Así que no quisimos ir, aunque estábamos seguros de la salvación, pero teníamos miedito ahí en el agua. Sí, no critique, porque estaban los otros 11 que estaban con Pedro, que también tenían un poquito de temor, ¿verdad? Los 12 nos dijeron, vamos a caminar todos, vamos a marchar en el agua, ¿verdad? Que no fueron a marchar todos en el agua. Uno fue que encendió la fe, que activó la confianza en Dios, que obedeció a Dios, obedeció las palabras de Él, porque las palabras de Jesús tienen poder. Y cuando Él empezó y puso el primer pie en el agua, hermano, ¿qué hubiera hecho usted, hermana Ana? Que usted viene y pone el pie afuera de la lancha y siente que eso está duro como concreto. ¿Qué hubiera dicho usted? Bueno, ¿y este volado cómo está, pues? ¿Verdad que sí? Se congeló el lago. ¿Ya? Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Cuando Pedro puso el pie en el agua, no se hundió, hermano. Ay, dijo, está chivo este volado. Voy a sacar el otro, pues. Porque primero puso uno. No creo yo que saltó, porque no dice que saltó, ¿verdad? Dice que descendió. Descendió de poquito. Así como cuando usted a veces se baja de algunas cosas ahí con miedito, ¿va? Así se descendió el apóstol Pedro al agua. Y dice que empezó a caminar sobre el agua. Y cuando empezó a caminar sobre el agua, ¿cómo cree que estaban aquellos 11 que estaban en la barca? Huela, mira Pedro, ve. Sí la está haciendo. Y Pedro empezó a caminar en el agua. Y empezó a caminar en el agua. Y todos
pero tremendamente asustados por lo que Pedro estaba haciendo. Lo que sucede es que muchas veces nosotros, en nuestro andar cristiano, hay cosas que cambian nuestra vida, que pueden, porque nosotros empezamos a apartar nuestra vista de Jesús. Y empezamos a poner los ojos en los problemas, en las dificultades que andan sobre nosotros. Ahí nos fijamos. Y eso es lo que le sucedió al apóstol Pedro. Él se llenó un poquito de arrogancia y de orgullo y les dijo: ay, muchachos, miren cómo camino yo sobre el agua. ¿Se dan cuenta que sí puedo? Y eso fue lo malo que hizo Pedro, apartar sus ojos. Mire lo que dice. Y dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí viene un pero. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Tened ánimo, no temáis. ¿Verdad que eso les dijo? Tengan ánimo, no teman, soy yo. Y dice que Pedro, cuando empezó a caminar, le volvió a llegar ese temor, porque vio las cuestiones que habían a la par, ¿verdad? Vio los problemas que habían ahí, vio tantas situaciones que estaban en contra de él, y su corazón se turbó, tuvo miedo, quitó su confianza en Dios y puso sus ojos en la marea, puso sus ojos en lo profundo del agua, porque se empezó a hundir, hermano. No, si es que se empezó a hundir. Y cuando él quitó los ojos de Jesús, empezó a hundirse. Y eso sucede también con el cristiano. Cuando nosotros estamos caminando bien y las cosas van marchando bien, quitamos nuestros ojos de Jesús y empezamos a ver lo que yo he hecho, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo lograr, es entonces donde yo me empiezo a hundir espiritualmente. Y eso le pasó a Pedro. Empezó a tener, porque se fijó en las cosas materiales que habían ahí. Se empezó a fijar en cada una de las cosas que estaban rodeando su vida. Y eso le produjo a Pedro que llegara en él el temor, el miedo, la desconfianza, la inseguridad. Ya no tuvo la confianza en Jesús, porque empezó a ver que el agua ya le llegaba a los tobillos. Y después ya iba en la pantorrilla. Y después ya iba por aquí, hermano. Ya estaba difícil, ¿verdad? Y a veces cuando uno va a bautizar esos lugares, a esos lagos, porque como es profundo, algunas cosas son profundas, ¿verdad? Usted le dice, ¿hasta dónde aguanta? Porque así tenemos que decir, ¿verdad? ¿Hasta dónde más o menos? Porque a algunos no les gusta mucho el agua. A la mitad, abajo de la barriga, y uno puede, es que en el agua usted puede pedir gusto. Eso es lo bonito, a mí, eso es lo que me llega a mí, porque la vez pasada bauticé a uno que el agua le llegaba hasta el pecho, hasta aquí, hasta el pecho, para que sea más rápido, va, chivo. Pero uno pregunta, ¿verdad? Yo les pregunto siempre, porque algunos, ese volado verde que se da ahí se siente feo, cuando usted lo ve va a salir un monstruo de ahí, ¿verdad? Hay temor porque estamos viendo las cosas, ¿verdad? Y eso le estaba sucediendo a Pedro. Él estaba viendo la profundidad del agua. Él estaba viendo las olas, cómo se movían. Empezó a ver a los compañeros de armas de él. Empezaron a ver que, hey Pedro, si te estás hundiendo, compadre. Si le dijeron. Pero Pedro fue inteligente, hermano. Y esa es la inteligencia que debemos de hacer nosotros, debemos de tener nosotros. Cuando sintamos que el agua ya nos está llegando antes del cuello, usted dígale, Señor, sálvame. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de acudir inmediatamente. Cuando el problema venga a nuestra vida, debemos de ver que esos son los enemigos de la fe. Todos los problemas con los que usted se encuentra son los enemigos de la fe. Y no crea usted que tenemos lucha contra el vecino, que tenemos... No, si eso no es nada, hermano. Si con quien tenemos lucha, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de maldad en las regiones celestes. Contra ellos tenemos lucha. No es su vecino, es el diablo. Que el diablo utiliza a su vecino para hacerle la vida imposible a usted, sí lo hace. Y lo va a utilizar. Va a utilizar a ciertas personas para que le hagan la vida amargada a usted, sí lo va a hacer. Pero usted debe de poner su confianza en Jesús. Que cualquier problema que usted tenga, en Jesús está la respuesta. En Él tenemos nosotros la salida. Debemos de aprender a confiar en Él. La fe dice, yo puedo. El miedo dice, yo no puedo. Pero la fe dice, yo puedo. Y eso es lo que debemos de hacer. Sí, yo puedo. Aunque las cosas están difíciles, yo puedo. No
No se rinda. Cuando usted se caiga, levántese y vuelva a empezar. Es que mira, tantas derrotas que estoy sufriendo, tantas cosas difíciles que me están pasando. No, hermano, si esos que luchan, no crea usted que ganan rapidito. Ahí solo Mike Tyson que ganaba en 30 segundos, ¿verdad? Pues pegaba duro. Pero hay otros que no. Caen, se levantan, caen, se levantan. ¿Y qué tengo que hacer yo? Levantarme. Cuando me levanto del suelo, tráigase por favor una muestra. Traiga una biopsia del suelo para no volver a caer ahí, hermano. Porque muchas veces algunos queremos caer y queremos quedar tirados ahí, ¿verdad? Y estoy tirado. Ya le he contado. Nosotros teníamos, en ese polvorín que había ahí como solar, teníamos bicicletas. Y ahí salíamos nosotros corriendo en las bicicletas y había un palo de mango llano que lo habían cortado así en chaflán. Y entonces nosotros ocupábamos el chaflán como rampla. Y agarrábamos ahí y saltábamos en la rampla. Y una de esas ocasiones yo iba corriendo y salté en la rampla y salté mal. Y la llanta de la bicicleta pegó contra una piedra y caí yo como que era empanada en esa gran polvadera, ¿va? ¿Sabe qué hice yo, hermano? Yo me levanté inmediatamente. Yo no anduve esperando quedarme, hice un solo medio y ¡pum! Para arriba y como que no había pasado nada. Entre la gran polvadera salió el bicho ahí corriendo en la bicicleta. Eso es lo que tenemos que hacer, levantarnos. Dice la palabra de Dios que el justo cae 7 veces y las 7 veces se levanta. Pero trae que hacer una muestra de ahí para que no vuelva a tropezarse con eso. ¿Cree que me volví a caer yo otra vez en ese mango llano? Nunca más. ¿Sabe por qué? No lo volví a repetir ya. No, hombre, ya por una vez, pues si dije que el ciego pasa una vez y no 2 veces, ¿verdad? Así que si ya le pasó una vez, que no le vuelva a pasar, ¿verdad? Una vez está bien, ya 2 ya no, hermano. Ya 2 ya es necedad, ¿verdad? 3 ya de plano, ya, como decía aquella canción, ya a la 4ª ni lo voy a llevar. Así decían los eclánticos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los eclánticos? ¿Ah? Son tus perjúmenes, ¿se acuerdan? ¿Ah? Si es cierto. Entonces, nosotros debemos de hacer así. La fe dice, yo puedo. Y usted debe decir, sí, yo puedo. Yo tengo el poder. Porque mi poder no radica en mí, en Jesús, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él debemos de confiar nosotros. En Él podemos decir, la fe cree, la fe no tiene duda, la fe es decidida, hermano. Aunque hayan riesgos, la fe es decidida. Porque no lo está haciendo por usted. Lo está haciendo porque cree. A Josué le dijeron, dale 7 vueltas a Jericó. Y la última vez van a gritar todos y van a sonar las trompetas todos. Cuando hagan eso, van a caer los muros de Jericó. Ahí se van a dar cuenta. ¿Qué hizo Josué, hermano? Dio las vueltas. Y al final, gritaron todos. ¿Y qué sucedió? Los muros de Jericó cayeron. A veces las recetas de Dios nos parecen un poquito incongruentes, ¿verdad? A la vida que nosotros estamos teniendo o al problema que nosotros estamos pasando. Que no pegan pues con lo que estamos, con lo que tenemos. Pero ¿qué debo de hacer? Debo, 1, aprender a confiar en Dios. 2, debo de aprender a obedecer a Dios. 3, no debo de apartar mi mirada de Él. Y 4, debo de tener esa seguridad, esa confianza en que Cristo puede hacer todas las cosas. Y Josué eso hizo. Josué confió. No le anduvo poniendo argumentos a Dios y diciendo, ¿y si no se cae ese volado? No, vea que no. No dijo eso. Él dijo, ok, así decís, así va a ser hecho. Y dice que él empezó porque la fe cree, hermano. Y cuando la fe cree, la fe tiene esa confianza, la fe es decidida y no tiene esa duda, entonces esa fe va a vencer. Esa fe va a vencer. Porque estoy confiando en el poder de Dios. Y la fe que cree es firme, no se mueve. Pero algunos tenemos fe, pero se conmueven nuestros cimientos. Ahí tenemos el ejemplo de este gran apóstol que se movió su fe. Puso sus ojos en la tormenta, puso sus ojos en el agua, puso sus ojos en los discípulos, puso sus ojos en todos casos y apartó sus ojos de Jesús. Se hundió. Entonces debo de tener mi fe, mis ojos puestos en Él. Debo de ser firme en lo que yo creo. Cuando yo creo, hermano, esa fe que cree, no se va a rendir usted tan chiche. Porque es que la fe es como cuando usted está enamorado. Yo así creo, hermano. La bicha le dice que no y usted sigue de necio.
Le sigue llevando chocolates, le da una flor, le da un perfume, le da un osito. Y este empieza a ir a un montón de... Saca la casa por la ventana, ¿verdad? Esa es la fe que cree. Porque cree que ese corazón va a ser de él, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros. Que confiemos, que luchemos por aquellas cosas que nosotros creemos. Crea. Y se va a dar cuenta que usted puede alcanzar los sueños. Thomas Alva Edison nunca se imaginó todas las cosas que iba a lograr él. Pero tuvo la confianza, tuvo la decisión, el trabajo, empezó a meterle duro. Y ahí tenemos el foco, ¿verdad? Thomas Alva Edison, el fonógrafo. Tantas cuestiones que él hizo. ¿Por qué? Porque confiaba. Amado, cualquiera se puede hundir porque no cree en Jesús, pero cualquiera puede flotar cuando se toma de esa mano salvadora de Cristo. Cualquiera puede ser rescatado. Si usted siente que se está hundiendo, extienda su mano y agárrese de Jesús, porque tomados de la mano de Él, usted y yo podemos vencer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque sabemos que en ti estamos sostenidos. Sabemos, Dios eterno, que tú nos haces andar sobre las aguas. Ayúdanos, Señor, en las cosas difíciles que hay en cada uno de nosotros, los problemas que tenemos. Y Padre, te pido de manera muy especial por aquellos que aún no te conocen. Amigo que me escucha, le invito a que abra su corazón y pueda recibir a Jesús como su Salvador personal en esta noche. Solo diga: Señor, yo creo en ti. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el sacrificio que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Es suficiente para darle salvación y vida eterna. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos a ti la gloria y la honra. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Padre, llévanos en tus manos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.